Ah, Señor les bendiga abundantemente, amados hermanos. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Tijuana, Baja California, México, la Iglesia Sublime Gracia. Y la semana pasada empezamos a conocer algunos principios básicos de la perfecta voluntad de Dios. ¿Cómo conocer la voluntad de Dios? De hecho, el apóstol Pablo, escribiendo a los colosenses y a los efesios, va a hablarles de cómo él hace oración para que conozcan la perfecta voluntad de Dios. Y en el caso de los tesalonicenses, el apóstol Pablo va a darles por lo menos 9 diferentes principios de esa perfecta voluntad de Dios. Y nosotros hemos ya visto por lo menos 2 puntos específicos. Dice ahí en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versos 15 hasta el 22. En primer lugar, en el verso 15, mirad que ninguno dé a otro mal por mal. No debemos dar mal por mal nosotros. Pero ese es el primer punto. El segundo punto dice que sigamos lo bueno siempre, los unos para con los otros. Y estos 2 principios los resumimos la semana pasada y hablamos, entre otros aspectos, el principio del amor ágape, el amor que es de Dios, el amor que es Dios mismo, el amor que ya fue derramado dentro de nuestros corazones por el Espíritu Santo, de acuerdo a Romanos 5:5. Ese amor que ya fue derramado dentro de nuestros corazones es el amor que Dios quiere que fluya desde nuestro ser hacia la gente para no hacer mal por el mal que nos hagan a nosotros y para hacer lo bueno. La regla de oro la mencionamos la semana pasada, está registrada en el Evangelio de Mateo y en el Evangelio de Lucas. Hagamos a los demás como queremos que nos hagan a nosotros. Bien, ahí llevamos 2 puntos, veamos un tercer punto hoy. Estad siempre gozosos. Estad siempre gozosos. El gozo del Señor es una un recurso que nos permite a nosotros estar saludables. Hay un proverbio que dice: el espíritu triste seca los huesos, pero el corazón alegre es buen remedio del dolor. Notemos esto: el gozo es medicina a todo nuestro ser. El espíritu triste seca los huesos. Esto habla de principios de enfermedad muy severos que dañan la estructura ósea del ser humano, por causa de la tristeza, por causa de la amargura, etcétera. Pero el corazón alegre es buen remedio del dolor. Cuando tenemos un corazón alegre, un corazón gozoso, estamos dentro de la perfecta voluntad de Dios. Hay un pasaje allá en el libro de Nehemías que es una exhortación muy, muy elocuente, muy gloriosa, yo diría. Ahí en Nehemías capítulo 8, bueno, voy a leer versos 9 y 10. La clave está en el verso 10. Versos 9 y 10, Nehemías 8, 9 y 10. Y Nehemías el Tirsata, la palabra Tirsata quiere decir gobernador. Nehemías el gobernador. Y el sacerdote Esdras, además de ser sacerdote, era escriba. Él era el que escribía algunas copias. Y los levitas que hacían entender al pueblo dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis, ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba. En aquel momento era el tiempo de la reconstrucción. Con Esdras se da la reconstrucción del templo del Señor, y con Nehemías se da la reconstrucción de las bardas perimetrales de la ciudad de Jerusalén, con las 12 puertas. Hay toda una enseñanza en la restauración de las 12 puertas. Y entonces, cuando se están dando todo ese tipo de eventos,
y el pueblo fue convocado, el pueblo lloraba. Y yo creo que algunos lloraban de nostalgia, otros lloraban de alegría, de gozo, pero lo que está diciendo la exhortación es, no estéis tristes, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Esdras había hecho un púlpito alto y desde ahí leía la ley para el pueblo. El pueblo lloraba al escuchar la ley de Dios. Pero en el verso 10 viene la exhortación más intensa. Díjoles luego, id, comed grosura y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen prevenido, porque día santo es a nuestro Señor, y no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. El gozo del Señor va a traer sanidad, como lo dice Proverbios, a nuestros huesos, a nuestro ser interior en el alma, a nuestro ser exterior, nuestro cuerpo. Pero también el gozo del Señor va a ser una fuente de fuerza, de fortaleza. Yo les decía la semana pasada que hay más de 70 bienaventuranzas o 60, no recuerdo cuál fue el número que les di. En realidad son más de 90. En la semana estuve revisando algunas notas y me encontré entre las palabras que son bienaventuranza o bienaventurado o bienaventurados, la suma de todas ellas, van a darnos un total de más de 90 bienaventuranzas. Hay otros textos, antes de ir a Filipenses, hay otros textos interesantes. Hay una palabra profética que da a Jacob. Permítanme encontrarlo aquí. Ok, déjenme encontrar, hay una base bíblica que me va a ayudar mucho. Aquí está. Enseguida les llevo a Éxodo. Sí. Aser, sí, era la tribu de Aser la que tenía en mi mente, en mi corazón, pero no me animaba mucho a decir el nombre de la tribu de Aser. Allá en Génesis capítulo, permítame, sí, aquí está. Génesis capítulo 30, verso 13. Génesis 30, verso 13. Dijo Lea, para dicha mía, porque las mujeres me dirán dichosa, y llamó su nombre Aser. La manera en que se traduce la palabra Aser, A-S-E-R, A-S-E-R, Aser, la manera en que se traduce es bienaventuranza, y es una forma, de acuerdo a los lingüistas, que parece ser correcta, y no cuestiono yo eso. Antes es un principio que quiero establecer, pero quiero que lean el contexto para poder entender el nombre que se le pone a este bebé una vez que nace. Dice, dijo Lea, para dicha mía. Y ahí está hablando del gozo, de la alegría que hay en el corazón de Lea en cuanto a tener un hijo más. En la participación de la fundación de las 12 tribus de Israel, intervinieron, obviamente Jacob como padre, pero 4 mujeres, 2 esposas y 2 concubinas. Raquel dio a Jacob 2 hijos, José y Benjamín. Y Silpa, una sierva, y Bilha, otra sierva, cada una dio 2 hijos también. En suma total, Raquel más Silpa más Bilha, 6 hijos. Pero Lea
Lea le dio a Jacob 6 varones y una mujer de nombre Dina. Y estos 6 varones vienen a ser el 50% del fundamento del pueblo de Israel. 6 varones, hijos de Jacob y Lea. Así que no es en vano la expresión de alegría que expresa Lea al decir para dicha mía, para gozo mío, para alegría de mi corazón. Y esto nos habla de que el gozo y la alegría nos hacen fértiles espiritualmente para poder tener hijos espirituales. Hay otra palabra todavía en Génesis, antes de ir a Filipenses, y en Génesis, en el capítulo 18, dice en el verso 10, entonces dijo Jehová, aquí cuando dice dijo, no dice quién lo dijo, pero es Jehová, es el Señor hablando a Abraham, de cierto volveré a ti según el tiempo de la vida, y aquí tendrá un hijo, Sara, tu mujer. Dios le está hablando a Abraham. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él, detrás de el Señor. Y Abraham y Sara eran viejos, entrados en días. Y Sara, había cesado ya, a Sara había cesado ya la costumbre de las mujeres. Rióse pues Sara entre sí diciendo, después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi Señor ya viejo. La risa de Sara, hay quienes la han cuestionado como una risa de burla, y hay quienes han cuestionado incluso que estuviera escuchando tras las cortinas de la puerta que separaban a Abraham con los ángeles de Jehová y Jehová mismo, y Sara del otro lado. Yo no voy a abundar sobre ese tipo de argumentos, pero voy a decirles algo. Sara era una mujer estéril. Sara, además de ser una mujer estéril y considerando que en aquella época las mujeres se casaban muy jóvenes, ella seguramente había pasado ya unos 70 años y tal vez más de 70 años en un anhelo de abrazar un hijo, de tener un hijo. Tan es así tal anhelo, era así tal anhelo, que Sara vio con buenos ojos que Agar, la esclava de Sara, viniese a ser madre de un hijo sustituto para Sara, obviamente, y que se lo diese a Abraham. La tradición oriental en aquella época, en aquellos lugares, era que cuando una mujer paría entre las rodillas de otra mujer, aquella que no había parido recibía al bebé como suyo, como una adopción, pero una adopción total, una adopción más que legal, una adopción auténtica con derechos específicos de herencia. Eso fue lo que planeó Sara, que Agar quedase embarazada de Abraham, que el hijo de Agar naciera entre las piernas de Sara, Sara lo adoptara como hijo suyo a Ismael, lo prohijara y le diera todos los derechos de un hijo. Ese no era el plan de Dios, ese fue el plan de Sara. Abraham tal vez vio con agrado el hecho de tomar a una mujer joven que era Agar, pero ese no era el plan de Dios. El plan de Dios era que Sara, de manera completamente sobrenatural, tuviera un hijo. Así que habían pasado más de 70 años siendo Sara una mujer estéril. Sara tenía 99 años cuando Dios hace este anuncio. No, me equivoqué. 99 años eran de Abraham, pero no recuerdo qué edad era la de Sara. Pero bien, cortemos, a lo mejor dije mucho, 70 años. Pero el punto es que Sara, todo el tiempo de su vida fue estéril. Pero el colmo es que para este momento histórico había cesado ya la costumbre de las mujeres. En cierta ocasión alguien me dijo que el endometrio en la mujer es cuando viene precisamente esa costumbre específica
lo que sucede es que el endometrio limpia la matriz y la deja lista para efectos de ser fértil y recibir simiente que permita concebir hijos. Para Sara incluso había cesado el endometrio, así que era complicado, alguien podría decir era imposible que Sara pudiese tener un hijo. Y Dios lo está anunciando conforme al tiempo de la vida, 9 meses. Así que Sara se ríe y podemos pensar en un aspecto positivo. Sara se ríe no tanto por el hecho de tener placer o deleite sexual con su esposo, sino por el hecho de escuchar que va a tener un hijo. De hecho, Isaac, el hijo de Abraham y Sara, el único al que le llama Dios, el único, el amado del corazón de Abraham, Isaac significa risa. Isaac significa risa. Entonces, el gozo, diríamos, de Sara, de ver que va a tener un hijo, provoca risa en ella. Yo no puedo establecer si era de burla, no puedo establecer si era de prejuicio, no puedo establecer si era de incredulidad, porque el nombre risa fue adjudicado a Isaac al nacer. Y esto habla de gozo, de un gozo sobrenatural, y es un punto importante, este es un punto importante. El gozo nuestro no debe ser un gozo que se genere por recibir muchas bendiciones. El gozo nuestro debe ser una alegría que rebasa las circunstancias. Yo no me puedo imaginar, pero es la intención de la palabra, como en Ucrania pudiera haber gente cristiana, lo hay mucha gente cristiana. Alguien comentó que Ucrania es el país europeo con más población cristiana de toda Europa. Así que en Ucrania está siendo golpeada severamente. Dios reprenda al diablo y el espíritu inmundo de guerra, que Dios los reprenda. Pero no puedo imaginarme más bien que alguien que está en Ucrania, sabiendo que en cualquier momento puede llegar un proyectil y quitarle la vida, pueda decir que esté gozoso, que esté alegre. Pero esa es la intención de este texto. Sara vivió unos tal vez 10 o 15 años, tal vez hasta 20 años después de que nació Isaac, y abrazó a su hijo y lo prohijó y lo vio crecer. Y eso es un gozo especial, que en medio de las circunstancias adversas, que en medio de la tribulación, el corazón se llene de gozo. El gozo del Señor es un gozo sobrenatural, un gozo que rebasa las circunstancias. Cuando nosotros vemos, entonces, ahí en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, verso 16, estad siempre gozosos. Estad siempre gozosos. La palabra siempre habla de un tiempo continuo, sin interrupciones. Sin interrupciones. Y es complicado que uno pueda estar siempre gozoso. Hay circunstancias que uno está tronándose los dedos porque no alcanza para llegar el mes o el fin de mes. Y en fin, hay diferentes circunstancias que a veces provocan llanto en nuestros ojos. Hay circunstancias que a veces nos provocan dolor. Y lo que Dios quiere es que nosotros nos mantengamos con gozo, gozosos. Y vamos a sumar a lo que es el gozo una palabra más en Proverbios. Dice la Escritura que la esperanza de los justos es alegría. La esperanza de los justos es alegría. Entonces, el gozo es algo que debe permanecer permanentemente en nuestras vidas. Todavía sin ir a Filipenses,
todavía en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 2, vamos a encontrar una mujer en el verso 36, Lucas capítulo 2, verso 36, estaba también ahí en el templo Ana. De entrada, la palabra Ana significa llena de gracia. Así que esta mujer era una mujer llena de gracia. Era profetisa. Dios le había regalado el don de la profecía. Era hija de Fanuel, muy importante. Fanuel o Peniel, la manera hebrea en el Antiguo Testamento es Peniel, pero hay una declinación conforme se usan las palabras. En el transcurso de miles de años habían pasado allá de el Peniel del Antiguo Testamento, habían pasado ya algunos miles de años, y cuando viene aquí Fanuel, Peniel y Fanuel es sinónimo. Y Jacob luchó con el ángel por una bendición, y ahí vio el rostro del Señor y puso por nombre a aquel lugar Peniel, el rostro de Jehová. Bueno, aquí Fanuel es declinación de Peniel y Fanuel significa rostro de Dios. Así que aquella mujer que era llena de gracia, Ana, tenía el don de la profecía de acuerdo a lo que Dios le había dado, y no solo eso, sino que era hija del rostro de Dios. Ana era hija de Fanuel, el rostro de Dios, y era de la tribu de Aser. Aser significa bienaventuranza. Más de 90 bienaventuranzas en la Biblia. Yo les di una recientemente y quiero reiterarla hoy para que el gozo de su corazón permanezca latiendo permanentemente, sin motivo de cambiar de actitud, siempre estando alegres y gozosos. Salmo 32, versos 1 y 2. Bienaventurado aquel cuyas iniquidades son perdonadas y borrados sus pecados. Una bienaventuranza gloriosísima. Nosotros, los hijos de Dios, somos bienaventurados. Nuestras iniquidades han sido perdonadas, nuestros pecados han sido borrados. Verso 2, estoy en el Salmo 32, verso 2. Bienaventurado el hombre a quien no imputa a Jehová la iniquidad y en cuyo espíritu no hay superchería. Somos bienaventurados porque Dios no atribuye a nosotros iniquidad, sino atribuye a nosotros la justicia de Cristo. La palabra iniquidad en la Biblia se utiliza como un sinónimo de justicia. Para los juristas, para los abogados, sí hay una cierta distinción, pero para Dios justicia y equidad son sinónimos. Para el Señor injusticia e iniquidad también son sinónimos. Obviamente la injusticia es aquello que va contra la justicia. La iniquidad es aquello que va atenta contra las personas de manera injusta. Entonces justicia y equidad, justicia y equidad son sinónimos, y es lo que está diciendo aquí el salmista. Tenemos por lo menos un motivo gloriosísimo para estar siempre gozosos. Nuestras iniquidades han sido perdonadas, nuestros pecados han sido borrados. Dios no atribuye injusticia alguna a nosotros. Dios nos ha revestido de la justicia de Cristo. ¿Quieres más gozo? Bueno, vamos a ver todavía algunas expresiones interesantes. Hay varios textos acerca del gozo. Vayamos a Filipenses. ¿Quiénes eran los filipenses? Bueno, los filipenses son una iglesia que se fundó en un momento de crisis y aflicción para el apóstol Pablo y para el profeta Silas. Pablo y Silas habían salido hacia la obra de Dios, quisieron ir a Galacia y el Espíritu les estorbó, quisieron ir a Asia, hay varios lugares a los que quisieron ir y el Espíritu Santo les estorbó.
querían ir a, insisto, a Galacia, perdón, a Frigia, a Asia. Asia, el concepto de Asia no es el concepto que tenemos hoy, donde aparecen naciones como China, Japón, Corea del Norte y del Sur, Vietnam, etcétera. No. Asia en aquella época correspondía a territorios que hoy ocupan Jordania, Damasco, Turquía, territorios que hoy ocupan ya dije Jordania, sí, Damasco, Siria, eh, y algunos países árabes muy cercanos. Obviamente, esa parte de Asia, Turquía, ya mencioné, Siria, eran correspondientes a esta región que describe el libro de los Hechos como Asia. Pablo y Silas habrían querido ir a Frigia, a Galacia, a Asia, a Bitinia. En todos esos casos, el Espíritu Santo les estorbó. Pasaron a Misia y de Misia descendieron a Troas y el Espíritu Santo les estorbaba. Cuando llegan a Troas, hay una palabra que dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios, el capítulo 2. Dice que cuando vinieron a Troas, aunque fue abierta puerta en el Señor, no tuvo reposo Pablo por no haber hallado a Tito, su hermano. Así que dejaron Troas y partieron para Macedonia. Y es que en realidad en Hechos capítulo 16, Lucas se unió al equipo de Pablo en Troas precisamente. Es en Troas donde Lucas conoce el Evangelio de Cristo, y es en Troas donde, en ese encuentro donde Pablo, al evangelizar a Lucas, Lucas le dice: bueno, yo quiero conocer más de Cristo, tú me has hablado de mi Salvador, yo creo que Él es mi Salvador, pero quiero conocer más de Él. Y Pablo le dice: bueno, lo que pasa es que yo no puedo permanecer en Troas porque el Espíritu me envía a Macedonia. He tenido una visión de un varón macedonio que me dice: pasa acá y ayúdanos. Entonces Lucas dice: bueno, ¿puedo ir contigo? Pablo dice: pues ven conmigo. Entonces, en todo el trayecto que van, Pablo le está explicando el orden divino y lo que Pablo conoce de eventos históricos. Junto con Silas empiezan a explicarle a Lucas. Por eso es en Troas donde Lucas se une. Antes de Troas, Lucas está describiéndolo como un tercero espectador. Y vinieron acá y pasaron allá. Pero a partir de Troas dice: habiendo visto el varón macedonio, tuvimos por cierto, ahí Lucas se une a Pablo. Bueno, todo esto es para entender el contexto. Pablo llega a Filipos. ¿Y qué es lo que sucede en Filipos, de acuerdo a Hechos 16? Bueno, lo primero que sucede es que en Filipos no hay sinagoga. De acuerdo a la tradición judía, cuando querían hacer sus oraciones, los judíos salían a los ríos, y ahí en los ríos hacían sus oraciones y hacían sus rituales, su ritual judaico, su ritual conforme a la ley de Moisés. Cuando esto sucede, entonces Pablo va al río junto con Silas, junto con Lucas, porque Lucas continúa describiendo, y entonces ahí Pablo predica y varias mujeres entregan su vida a Cristo, entre ellas Lidia, una mujer rica porque vendía púrpura, y el color púrpura era de una alta estima, sobre todo para la gente pudiente, la gente de dinero, la gente que tenía mucho dinero. El punto está en que por varios días ellos están predicando el Evangelio, y una muchacha, una joven poseída por un espíritu de adivinación, empieza a hacer publicidad y a decir: estos son siervos del Dios Altísimo. Y cuando ella empieza a decir todo esto, Pablo se voltea con enojo, con molestia, y le dice al espíritu inmundo: te ordeno en el nombre de Jesús que salgas de ella. Y el espíritu de adivinación se va. Y aquella mujer que adivinaba era una muchacha, una joven, pero era una esclava. Y en su condición de esclava era la que le daba ganancias a sus amos. Y cuando los amos ven perdida su ganancia, ya no hay adivinación, ya no hay manera de adivinar.
entonces prenden a Pablo y a Silas y los mandan a prisión. Y esta historia es interesante porque, si ustedes se dan cuenta, Pablo quería ir a otros lugares. Y cuando Dios le dice, no, no es para allá, es hacia Filipos. Bueno, Pablo obedece, va a Filipos y lo primero que se encuentra es oposición. Bueno, la oposición la vamos a encontrar siempre. Pero después de que han entregado su vida a Cristo, Lidia y otras mujeres, y la casa de Lidia, su familia, ella, si tenía hijos, solamente eran mujeres, porque la escritura habla de mujeres ahí. Y si vivían sus antepasados, sería su madre, su abuela. Bueno, el punto es este: con motivo de la liberación de aquella mujer de adivinación, Pablo y Silas son puestos en la prisión y son puestos en el cepo de más adentro. Y a medianoche, dice la escritura, Hechos 16, a medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban salmos. Consideremos este cuadro. Pablo y Silas han sido azotados, les dieron de azotes. Después de ser azotados, los meten en la cárcel, en el cepo de más adentro, un lugar sin higiene, un lugar donde podía haber tufo de orines, estiércol, un lugar donde podían pasearse las ratas y las cucarachas, pero además encadenados al cepo en una manera incómoda. Han sufrido azotes, han sido puestos en el cepo de más adentro, un lugar inhóspito, desagradable, y era para que lloraran. Conozco un varón, un hombre de Cristo, que en cierta ocasión, sin hacer nada malo, o habiendo tramitado un amparo para unas personas que estaban detenidas por homicidio, sin que se probara el homicidio, fue detenido el que hacía funciones de abogado, fue detenido porque les estaba quitando la ganancia a los agentes judiciales allá en el Estado de México, Tlalnepantla. Ese varón del que les hablo es un varón creyente, pues se puso a llorar, se puso a llorar en la prisión, entre las galeras. Pero lo que hicieron Pablo y Silas fue alabar a Dios. Usaron los grilletes y todo lo que tenían a su alcance, tal vez como una manera de hacer sonido, o sus palmas de alguna manera, y empezaron a cantar su gloria. Cubrió los cielos, empezaron a alabar y a glorificar al Señor, a glorificar al Señor. El Salmo dice: a la presencia de Jehová tiembla la tierra, a la presencia del Dios de Jacob. Y entonces vino un gran terremoto, pero ese terremoto vino porque la presencia del Señor llenó la cárcel. Y lo que sucedió no solo es que llenó la cárcel, sino que la presencia de Dios abrió las puertas de los reos y desató las cadenas que tenían los reos, incluyendo a Pablo y a Silas. Y algo sucede. Debo decirles que el gozo, la alegría sobrenatural que Cristo produce en nuestros corazones va a abrir puertas de esclavitud, va a cortar haces de opresión, va a romper las cadenas que nos tienen aprisionados a una vida pecaminosa. Gozo, gozo. Eso es parte de la voluntad de Dios. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. El gozo de Jehová es poder. El gozo de Jehová es evangelizador. Es evangelizador. Bueno, después del terremoto, abiertas las puertas de las celdas y rotas las cadenas de prisión, de iniquidad, entran todos al lugar donde está la gloria de Dios, el cepo de más adentro.
Dijeron, esto es glorioso, queremos esto. Ya el tufo se había ido, el tufo maloliente ya se había oído, y las ratas y las cucarachas podían estar o no estar ahí, pero lo que estaba incendiando el fuego de los prisioneros era la gloriosa presencia de Dios provocada por la alabanza. El gozo es evangelizador. Así que cuando ellos están en medio de la alegría, en medio de la euforia, en medio de aquella gloria que Dios les está dando con su presencia, viene el testimonio del Espíritu Santo al corazón de Pablo, diciéndole, el carcelero quiere quitarse la vida, dile que no se hagan daño, que todos están aquí. Así que Pablo, desde el cepo de más adentro, dice, no te hagas ningún daño, gritándole al carcelero de Filipos. El carcelero de Filipos iba a pasar con la espada, pensando que todos los reos habían huido, y esa era una forma de mostrar su honor o su dignidad, dando a entender que él no había sido quien trajo libertad a los presos de manera corrupta. Así que Pablo le grita, no te hagan ningún daño, todos estamos aquí. Entonces, el carcelero toma una antorcha, pide una antorcha y viene y ilumina el cepo y ve ahí toda una reunión, una congregación de santos redimidos por la sangre del Cordero. Ahí estaba el Manotas, ahí estaba el ratón veloz, ahí estaba. Bueno, es una forma jocosa de tratar de identificar. Ahí estaban los presos. Y cuando venimos a leer la carta de los Filipenses, vamos a encontrar una exhortación continua al gozo. Por ir de una manera lejos, ahorita vamos a ver otros textos. Filipenses 4, verso 1. Así que, hermanos míos amados y deseados. Hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, estar así firmes en el Señor, amados. A Evodia ruego y a Sintique exhorto que sientan lo mismo en el Señor. Verso 4, gozaos en el Señor siempre. Otra vez os digo que os gocéis. Y aquí la exhortación es la misma que aparece en Tesalonicenses. En Tesalonicenses dice, estad siempre gozosos. Y aquí lo que está diciéndole el apóstol Pablo a los filipenses es, gozaos en el Señor siempre, permanentemente, que no haya motivo de tristeza que venga al corazón a traer amargura. Siempre. Y el apóstol Pablo le está escribiendo a una iglesia que se componía ya entre gente libre y gente, bueno, todos eran libres, pero me refiero a que gente que no había sido criminal, gente que no había cometido delitos, y gente que había cometido delitos, que había estado en prisión por esos delitos, y que había salido, y que tenía una mala fama. Hermanos, algunos de ustedes tal vez han visitado las prisiones. Yo he visitado algunas prisiones. En la Ciudad de México, la prisión de Coatepec, ahí fuimos a orar por una persona que estaba presa y para que entregara su vida a Cristo. Se habla desde hace ya más de 35 años. Acá en Baja California entré hace años a la penitenciaria de Tijuana, conocida como El Pueblito, a visitar
a unos hermanos en Cristo. Uno de ellos fue detenido de manera injusta, de manera incorrecta. Ahí conocí a una mujer que, habiendo vivido en el crimen, conoció a Cristo dentro de la prisión. Y ahí visité a varias personas. Me acuerdo que había por ahí un varón que daba estudios bíblicos, muy malos, por cierto. Ella estaba con Cristo, ya se fue con el Señor. Eh, entonces entré varias ocasiones ahí a la penitenciaría. Después he visitado en algunas ocasiones, varias veces, el complejo penitenciario El Hongo. Es un complejo penitenciario donde oficialmente hay 3 reclusorios dentro del complejo. Es decir, cada reclusorio es administrado de manera individual o separada, pero me parece que extraoficialmente son 4 los reclusorios. Y esto me lo dijo una empleada del Poder Judicial de la Federación, que posiblemente había un 4.º reclusorio no registrado. Pero bueno, es un complejo penitenciario muy grande, muy grande. Perdón. He entrado a la cárcel de Ensenada y bueno, siempre he entrado con la finalidad de compartir doctrina o el Evangelio. He entrado no por iniciativa mía, bueno, sí es iniciativa mía, pero me refiero que he entrado con un grupo que está registrado y que tiene ya los parámetros, los protocolos para poder entrar. Pero a donde quiero llegar es a esto. Ahí, sobre todo en el Hongo, he visto el gozo y la alegría que llega a ocasionar la presencia de Dios. Por mencionar solo uno de los muchos testimonios que pudiera darles, una ocasión, estando ahí en una ministración donde fue un evangelista, yo era un espectador, estaba yo ahí viendo, pero el evangelista estaba ministrando. Hay un momento en que un recluso que se levanta y empieza a glorificar a Dios con una alegría superlativa, una alegría muy sobrenatural, un gozo especial. Y todo el tiempo, desde ese momento, todo el tiempo, su tiempo de estar ahí en esas reuniones fue un tiempo de gozo y de alegría. Y quería contagiar a todos con ese gozo. Él deseaba que todos estuvieran unánimes en el mismo gozo. Ese testimonio que les doy es solamente para poder ejemplificar lo que sucede en Filipos. Una vez que algunos reos que estaban cumpliendo condenas de prisión fueron liberados, obviamente buscaron la iglesia para reunirse, para congregarse. Y Pablo les dice: gozaos en el Señor siempre. Otra vez os digo que os gocéis. Ahí en el capítulo 3, verso 1, Filipenses 3:1. Resta, hermanos, que os gocéis en el Señor. Resta que os gocéis en el Señor. Y el apóstol va a procurar que la iglesia de Filipos tenga una provisión espiritual de gozo y de alegría. No en vano, los filipenses fueron por un tiempo una de las pocas iglesias, hablando de Macedonia. Macedonia es toda una gran región, y en Macedonia se ubicaba la ciudad de Filipos. Los filipenses fueron de las pocas iglesias que ministraron al servicio del apóstol Pablo
con ofrendas, con dádivas. Filipenses 4, Filipenses 4, verso verso 10. En gran manera me gocé, alegría superlativa, en el Señor, de que ya al fin ha reflorecido vuestro cuidado de mí, de lo cual aún estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo en razón de indigencia, pues he aprendido a contentarme con lo que tengo. Verso 12, sé estar humillado y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para hartura como para hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis que comunicasteis juntamente a mí tribulación. Los filipenses enviaron provisión a Pablo a donde él estaba. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia me comunicó en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Nada más los filipenses le compartían a Pablo bendición. Verso 16, porque a una Tesalónica me enviasteis dinero, ofrendas, dice, me enviaste lo necesario 1 y 2 veces. No porque busque dádivas, antes busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor de suavidad, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria, en Cristo Jesús. A Dios pues y Padre, al Dios pues y Padre nuestro, sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Como pueden ver, hay un conjunto de eventos que deben resaltarse en este punto específico. La iglesia de Filipos era una iglesia en la que Lidia, evidentemente, era una mujer que tenía dinero. El carcelero de Filipos seguramente también tenía una posición desahogada, pero los presos que habían salido de la cárcel y que ahora se congregaban en la iglesia no eran de una posición privilegiada, sobre todo cuando la desconfianza social se manifestaba hacia ellos para darles empleo y para subemplearlos. Y cuando decimos subempleo, estamos hablando de que les daban un empleo con una paga menor a la que pudiera ser el salario mínimo de aquella época. Sin embargo, la iglesia de Filipos fue una iglesia que supo dar, y escúchenlo bien, supo dar con gozo. Con gozo. El apóstol Pablo hace esta exhortación a los corintios porque es interesante el contraste entre la iglesia de Corinto y la iglesia de Filipos. ¿Saben una cosa? En Corinto había gente de mucho dinero. Corinto era un puerto de la península griega. No recuerdo si es Cencreas el otro puerto, pero es un estrecho. En esa península hay un estrecho y el tráfico, correctamente hablando, tráfico o el comercio, para no escuchar la palabra tráfico. El comercio era abundante en ese estrecho. Por tanto, la iglesia de Corinto tenía miembros que ganaban buen dinero, algunos mercaderes y otros más que hacían trasiego de mercancías y ganaban buen dinero. Y la iglesia de Corinto era mezquina para dar. La iglesia de Filipos, donde había gente pobre, y algunos yo podría decir extremadamente pobres, era una iglesia que sabía dar
para la obra del ministerio. Y ahí en 2 Corintios capítulo 9 va a decir el apóstol Pablo en el verso 7, 2 Corintios 9, 7, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, no por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. No es la enseñanza sobre el dar, es la enseñanza sobre el gozo. Cuando tú des al Señor un peso o lo que le estés dando al Señor, sea la cantidad que sea, hazlo con alegría, hazlo con gozo, gozo sublime, gozo que alegre tu corazón realmente. Yo era un niño y bueno, cuando no íbamos a la iglesia, al lugar de reunión que estaba lejos, donde mis padres habían conocido el Evangelio, y no íbamos hasta allá, bueno, mi papá buscaba los cultos de casa y ahí a unas cuadras, a unas calles donde vivíamos, había una reunión ciertos días de la semana. Me acuerdo muy bien, me reservo los nombres, era una familia linda, porque habría abierto el hogar para reuniones. En una ocasión, un hermano trajo una caja de madera, tenía dinero ahí guardado en esa caja de madera, y lo dio, pero se puso a llorar. Si su llanto era de gozo, qué bendición. Si su llanto era por el dinero que estaba dando, ya no era tan acepto, porque dice el Señor, no con tristeza, no por necesidad. Dios ama al dador alegre. Dios quiere que vengamos ante Él y que con gozo total, con una alegría plena, nos conduzcamos cuando hacemos ofrendas al Señor. Y como pueden ver, en esta estructura nada más del gozo, hemos hablado de lo que es la alegría para romper la esterilidad. La alegría nos hace fértiles espiritualmente para tener hijos espirituales. La alegría, el gozo, la bienaventuranza, nos hace dichosos en la estrategia de evangelizar. La alegría, y a la manera de Ana, podríamos decir, nos llena de gracia. El gozo, la bienaventuranza, nos llena de gracia y nos hace saber que somos bienaventurados y que podemos ver el rostro de Dios a través del gozo, a través de la alegría. Y contra la tribulación, contra el dolor, el gozo. Contra la tristeza, el gozo. Reitero el proverbio, el espíritu triste seca los huesos, echa fuera la tristeza. Ten un corazón alegre. Ya te di 2 motivos para que estés alegre. Salmo 32, versos 1 y 2. Bienaventurado aquel cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son borrados. Bienaventurado aquel al cual Jehová no imputa iniquidades, antes atribuye la justicia de Cristo. ¿Quieres más causas de bienaventuranzas? Bueno, te doy 9 bienaventuranzas de una manera rápida en Mateo capítulo 5. Ahí encuentras 9 bienaventuranzas que son obviamente motivo de gozo. Mateo 5, viendo las gentes, viendo la multitud, subió al monte, y habiendo sentado, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados.
Bienaventurados los que misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando os vituperaren y os persiguieren y dijeren de vosotros todo mal por mi causa, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestra merced, vuestro galardón es grande en los cielos, que así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. 9 motivos de alegría, y estos 9 motivos forman parte de los 48 principios fundamentales del reino de Dios. Empieza diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. No está hablando de pobreza física. Está hablando de un corazón que se sabe vacío de eternidad y que se sabe que solamente Dios puede llenarlo de eternidad. Un corazón vacío que no se llena con vicios. Un corazón vacío que no se llena con pecado, con maldad. Un corazón vacío que no se llena absolutamente con nada, excepto de Cristo. Cuando Jacob pelea en el vientre de su madre contra Esaú, lo está haciendo por la primogenitura. Cuando Jacob ha crecido y Esaú viene, no ha cazado ni un resfriado, y entonces le dice a Jacob, dame de lo que estás cocinando. Era un plato de lentejas. Jacob le dice, véndeme en estos momentos tu primogenitura. Saben, Esaú menospreció los alcances de la primogenitura. Más allá de menospreciar la primogenitura, Esaú menospreció los alcances de la primogenitura. Uno de los 3 grandes beneficios de la primogenitura era servicio sacerdotal a Dios. Jacob deseaba ser lleno de la eternidad divina. Jacob deseaba ser sacerdote del Dios Altísimo. No existía el sacerdocio levítico, existía el sacerdocio patriarcal. Así que, y aún después del sacerdocio levítico, por lo menos en un diálogo entre David y Jonatán, se habla del sacerdocio patriarcal que ejercía el primogénito de Isaí, en la casa de Isaí, en la casa de David. Así que el sacerdocio patriarcal nos habla de un plano completamente espiritual. Y Jacob toma la primogenitura, y cuando Isaac va a bendecir a Esaú con bendiciones de primogénito para Esaú, la madre de Jacob, y Jacob mismo se presta para tomar la bendición de manera engañosa. Personalmente yo creo que aun cuando Isaac hubiese bendecido a Esaú con aquella bendición que le dio a Jacob, personalmente yo creo que Dios habría bendecido a Jacob sobremanera. Es lo que yo creo personalmente. Se lo voy a decir en otras palabras. Dios no aprueba el fraude para recibir bendiciones. Y fue lo que hicieron. Rebeca y Jacob defraudaron a Isaac, engañaron a Isaac. La palabra fraude viene del latín fraudis, que significa el engaño. Por tanto, lo que hicieron Rebeca y Jacob fue engañar, defraudar a Isaac. Ahora, la bendición de Dios vino sobre Jacob no a causa del fraude. La bendición de Dios vino sobre Jacob porque Dios vio el corazón de Jacob. Dios quiere ver tu corazón, que está vacío de eternidad, para llenarlo de Él mismo. Bienaventurados los pobres en espíritu. Bienaventurados los vacíos de corazón. Ellos van a ser llenos de Dios.
Vamos a continuar este precioso tema de principios que rigen la voluntad de Dios y vamos a aprender algo más la próxima semana. Hemos hablado de no dar por mal. Hemos hablado de seguir lo bueno los unos para con los otros y estar siempre gozosos. Cuarto principio, orad sin cesar. Ya me pisé unos callos a mí mismo. Dios les bendiga, amados hermanos.